Gracias por acompañarnos. Es un evento de la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el Comité de Participación Social, el Colegio de Jalisco y el Colegio de Notarios. Es un gusto para nosotros presentar a nuestro presidium y el tema que vamos a aludir en este momento es la inteligencia institucional del Estado, evaluación, coordinación y anticorrupción en tiempos de cambio político. Voy a presentar a nuestros invitados que son especialistas en la materia. Con nosotros se encuentra el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Estado de Tamaulipas, del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tamaulipas. Bienvenido, maestro Félix. Y bueno, voy a leer su semblanza. El maestro Félix Luis Velasco Arévalo es un jurista con más de 20 años de experiencia en el servicio público. Es licenciado y maestro en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, con mención honorífica, y ha sido aceptado para realizar estudios de doctorado en la Escuela Libre de Derecho. Su trayectoria incluye cargos relevantes en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, la Secretaría de Agricultura, el Senado de la República y el Gobierno de Tamaulipas. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas. Ha impartido cátedra y conferencias en diversas universidades y es autor de publicaciones en temas de derechos humanos, equidad de género y administración de justicia. Su labor reciente destaca por impulsar la Plataforma Digital Nacional para fortalecer mecanismos anticorrupción y modernizar la gestión de declaraciones patrimoniales y de intereses en el Estado de Tamaulipas. Muchas gracias por su compañía. La maestra Zaira Yael Ramírez García, que también es un honor que nos acompañe. Ella egresó de la licenciatura en Letras Hispánicas y de la licenciatura en Derecho, ambas en la Universidad de Guadalajara. Cursó la maestría en Política y Gestión Pública en el ITESO, la maestría en Transparencia y Protección de Datos Personales en la Universidad de Guadalajara en su modalidad virtual. Estudió un diplomado en Comunicación Política en la UNAM y desde hace 2 décadas ha laborado en distintos medios de comunicación. En el año 2011 obtuvo el Premio Estatal de Periodismo con una investigación en la que utilizó decenas de solicitudes de información. Actualmente colabora en el programa radiofónico de opinión Tela de Juicio y en el programa televisivo Para Opinar. Desde hace 13 años se ha desempeñado como docente en instituciones como la UNIDA y la Universidad de Guadalajara. Además imparte cursos y talleres en materia de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto. Gracias por su asistencia, maestra. Y finalmente, el maestro José Luis Ayala Ábalos es un profesional con sólida formación en administración financiera por el ITESO, complementada con especialización en inversiones, finanzas corporativas y gobernanza para órganos de fiscalización. Su trayectoria integra más de 2 décadas de experiencia, tanto en el ámbito privado como en el sector público, destacándose por su liderazgo, capacidad analítica y compromiso con la transparencia. En el sector privado se ha desempeñado como administrador inversionista en el desarrollo y gestión de bienes inmuebles, además de representar legalmente a Constructora Marizada, SASB. Su vocación social se refleja en su labor como presidente de la Asociación Civil Plenitud con Amor. En el ámbito gubernamental ha ocupado cargos estratégicos en el Ayuntamiento de Zapopan, en el Gobierno del Estado de Jalisco, donde ha sido director administrativo, director de revisión hacendaria, contralor interino y director general de control y evaluación a entidades paraestatales del Gobierno del Estado. Su experiencia incluye la representación de la Contraloría Estatal en la glosa legislativa del 2023 y ante el Congreso del Estado, consolidando su trayectoria como un servidor público orientado al buen gobierno y a la rendición de cuentas. Es un gusto que esté con nosotros, maestro Félix. Bueno, les explico un poco la dinámica también para todos. Es un conversatorio de 2 a 3 rondas de preguntas y respuestas, tanteando más o menos el tiempo para que también haya preguntas del público. El tema pues es en lo que ustedes practican todos los días,
parte del periodismo que también tiene que ver en la evaluación con gobierno, que siempre es importante la perspectiva periodística y social. Y bueno, en este sentido empezaríamos, tienen alrededor de 2-3 minutos para contestar cada una de las rondas. La verdad es que yo no soy tan estricta como moderadora, si veo que se pone interesante, dejo continuar y ya vamos calculando el tiempo, así que ustedes no se preocupen, siéntanse lo más cómodos posibles para expresarse. En una primera ronda anticipamos 2 preguntas que fungían como detonadoras. Las voy a leer y siéntanse libre de contestar cualquiera de las dos. En un contexto de cambio político, ¿cómo puede convertirse la evaluación y la coordinación interinstitucional en un puente para reconstruir la legitimidad pública? Esa es una. La siguiente es, en tiempos de polarización, ¿cómo se protege la evaluación y la coordinación de la captura política, la presión mediática y la tentación de convertirse en instrumentos de confrontación? Maestro Félix, si le parece bien, empezamos con usted. Gracias por la invitación a este foro en materia de transparencia. Con mucho gusto te respondo la primera pregunta. Es en un contexto de cambio político, ¿cómo se puede convertir la evaluación y la coordinación interinstitucional en un puente para reconstruir legitimidad pública? Saqué mis propias notas para que fuera más sencillo. Entendamos que hay cambios ya por cuestiones naturales, es decir, cada 6 años en materia presidencial, en los órdenes de gobierno, y en los municipios es cada 3 años. Cada cambio de gobierno, digámoslo así, es usual que varios programas o proyectos se mueran con ese cambio, es decir, llega la nueva administración y evidentemente ese proyecto, aunque fuera bueno, pues a veces se apaga, ¿no? No importando el color que en ese momento esté gobernando. Entonces, aquí yo lo puse, ¿no? Una nueva autoridad cambia los programas, es decir, el deber ser es darles continuidad siempre y cuando funcionen. Otro punto clave en esta pregunta, la gente confía siempre y cuando vea resultados. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, nosotros en Tamaulipas tenemos un programa que es la licencia conducir permanente, es decir, este programa ha beneficiado en darle celeridad y simplificación administrativa a los trámites burocráticos, es decir, ha quitado un poco esta situación de opacidad que antes se gestaba en anteriores gobiernos y ahorita le da o le hace la vida más fácil a los ciudadanos de Tamaulipas. Rehabilitaciones de infraestructura, por ejemplo, de puentes, el puente que está en Tampico, que estuvo abandonado durante un periodo de más o menos 2 sexenios, aproximadamente 12 años, y esto facilita la comunicación entre las partes. Construcción de infraestructura también de punto a punto, la famosa carretera Tams-Bajío, que también va a beneficiar el comercio entre varias ciudades, va a unir varios puntos, entre ellos San Luis Potosí, para que vayan directamente a la frontera. ¿Qué más? También, por ejemplo, desde manera primigenia, la ciudadanía lo que conoce es los servicios que da el municipio. Es decir, siempre la autoridad que reconoce es la municipal. Es como algo muy clave, ¿no? Es qué servicios está dando el gobierno y lo identifica por una cuestión municipal. Entonces, si hay un buen rol y un buen papel por parte del municipio, por ejemplo, algo bien sencillo, la recolección de basura, si es eficiente la recolección de basura en un municipio, en un aspecto municipal, pues evidentemente es una muestra que las cuestiones de carácter internas están bien. Si, por ejemplo, tú ves desde un aspecto como ciudadano también, sufres, por ejemplo, los baches, las cuestiones de tipo cotidiano, no nos vayamos a cuestiones estructurales ni de políticas públicas, porque a veces la ciudadanía común no va a entender eso. Entonces creo yo que parte de un buen servicio público la ventana sería el aspecto municipal. De mi parte sería todo. Hay otra cosa que puedo agregar, la coordinación institucional entre todos los entes, ¿no? Eso es fundamental, y para ejemplo, para muestra un botón, el Sistema Estatal Anticorrupción, la coordinación que tiene con las Contralorías, con las auditorías del Estado, con los Supremos Tribunales,
Tribunal de Justicia Administrativa y las fiscalías. Evidentemente esta coordinación habla de que se den resultados de manera óptima. Muchas gracias. Gracias, maestro Félix. Pues sí, trámites y servicios, ¿no?, a la población. Es la cara de la administración pública y es a partir de donde se nos juzga a todos los servidores públicos. Maestra Zaira, adelante, por favor. Gracias. Yo quisiera hablar un poquito de la segunda pregunta, en tiempos de polarización, cómo proteger la evaluación y coordinación de captura política, presión mediática y de convertirse en instrumentos de confrontación. Bueno, primero yo quisiera decir, abonando a lo que decía el maestro, existen los cambios gubernamentales en el nivel municipal, estatal y federal, y cada que llega un nuevo gobierno, bueno, pues trae su propia visión, ¿no? Y eso es normal y está bien, tampoco hay que asustarnos con que prioricen programas, proyectos, obras de acuerdo a cada gobierno. Me parece que eso está bien. Lo que podríamos cuestionar, lo que debería preocuparnos es cuando esos proyectos que no se siguen pues nos llevan a la pérdida de recursos económicos, nos llevan a la corrupción y muchas otras cuestiones. ¿Por qué es importante la evaluación? Bueno, pues la evaluación es fundamental porque, bueno, es una frase que todos conocemos en este lugar, y es que lo que no se mide no se puede mejorar. Necesitamos mediciones para saber qué cambiar. Yo creo que no debemos asustarnos. De hecho, yo creo que las mediciones, las revisiones continuas justamente pueden evitar o pueden aminorar la confrontación. Yo creo que en la medida en que se mida de una manera clara, y creo que esto es lo que debemos de abonar, lo que debemos de pugnar o que debemos buscar, es que estas mediciones tengan una lógica y una constante a lo largo de las administraciones. Que si una administración llega, no cambie la medición o la evaluación, porque eso es justamente lo que genera poca confianza o incluso algunos casos de corrupción, y yo creo que hay que medir, hay que analizar, y una vez que se mida y que se analice, pues tomar decisiones. Lo que creo que está pasando en la actualidad, particularmente a nivel federal y en cascada en el nivel estatal y municipal, es que las mediciones o la manera en que se están midiendo pues ha cambiado o ha sido poco transparente. Ya no sabemos cómo se hacen las mediciones y cuáles son los resultados de estas mediciones o cómo se llegaron a esas conclusiones. Yo creo que sí estamos en un momento de polarización delicada, compleja, en la que los medios de comunicación, por supuesto, abonan, ¿no?, a esta pugna o a esta confrontación, y yo sí creo que las mediciones nos pueden ayudar justamente a esto, a tratar de aminorar estas confrontaciones. Eso lo dejaré como un primer momento y después abonaría algunos otros conceptos que tengo preparados. Gracias, maestra. Y bueno, ahora con el maestro José Luis Ayala, que de todos es el que está encargado de las evaluaciones a entidades paraestatales. Será interesante escucharlo, maestro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, asistentes, organizadores, Gilberto. Sobre todo sábado a las 3 de la tarde, ¿no? Se agradece su presencia. Bueno, más que comentar temas teóricos, yo quisiera abonar, primero que nada, en un comentario que dice la maestra Zaira, que lo que no se mide difícilmente se va a mejorar. Ya lo dijo en su momento Peter Drucker, como un padre de la administración. Hoy, en el gobierno del Estado, se cuenta con una ley de entrega-recepción que hace sentido cuando son los cambios políticos, como lo comentaba el maestro Félix. Ya tenemos una ley que incluyen parámetros, incluyen apartados que hacen responsables de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer, para que el gobierno entrante tenga una visión y tenga un panorama de cómo está el Estado que guarda esta administración. Por un lado, hablando de las evaluaciones, hoy se cuenta con una MIR, que es una matriz de indicador de resultados. Hoy se cuenta con un programa en base a resultados, y también se cuenta con un método de indicador de desarrollo en el gobierno del Estado. ¿Esto qué es lo que provoca? Que hoy las organizaciones
las entidades, las dependencias no solo piden recurso por pedirlo. Hoy, a nivel de Hacienda, se cuestiona qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con cuánto lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer, para entonces, con esa evaluación previa, darle ese recurso a los organismos y que estén condicionados al cumplimiento, porque los presupuestos ya no son como hace muchos años, por ocurrencia. A veces me sobró, a veces me faltó. Hoy se etiqueta y hay capítulos presupuestarios, capítulos específicos para llevarlos a cabo. Y eso creo que abona a la transparencia y abona a la legitimidad pública. Y también comentar, como se dijo, ¿qué hacemos con los resultados? Adoptemos las medidas con los resultados, pero para esto, y cierro el comentario diciendo que se requiere de una gran apertura y disposición institucional, porque nos hemos encontrado que muchas veces los secretarios o algunos directores tienen esa restricción de ser evaluados. Y es normal, aquí nos gusta que nos evalúen, nos debe de interesar tener una referencia para tratar de ser mejor. Entonces, con una apertura institucional, que se adopten las medidas correspondientes. Gracias, maestro. Bueno, pues continuamos con la segunda ronda de participación. De la misma forma, son dos preguntas. No quisiera que se vieran constreñidos, solamente son preguntas detonadoras. La segunda ronda es desde dentro del Estado. ¿Cuáles son las señales que les indican que una institución está mejorando su inteligencia institucional? ¿Dónde suelen aparecer primero los síntomas de un deterioro institucional? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las inercias institucionales más difíciles de romper cuando se intenta coordinar a entidades autónomas, dependencias paraestatales y órganos de control? Adelante, maestro Félix. ¿Contestar cualquiera de las dos? Cualquiera de las 200. Muchas gracias, excelente pregunta esta. Yo voy a responder, me voy por la 4. ¿Cuáles son las inercias institucionales más difíciles de romper cuando se intenta coordinar entidades autónomas? Voy a ser breve y conciso en esto. El primero de ellos, los famosos feudos institucionales. ¿A qué voy con los feudos institucionales? Cada institución protege su parte del pastel. Es decir, no comparte información, sobre todo cuando tú llegas como titular a encabezar una secretaría, una dirección general. A veces es difícil que te empiecen a proporcionar información de inicio. Es decir, esta cuestión como mecanismo de control para que el nuevo titular resbale o para que obviamente no tenga los resultados más óptimos, pues es algo que suele suceder cuando vamos en contra de estos feudos institucionales. Ese es el primer punto. El trámite por encima del problema. ¿A qué voy con eso? Debemos de simplificar los pasos, no tiene que haber tantos pasos. Los excesos de pasos empiezan obviamente a mermar la simplificación administrativa. Esto también es bien importante. El punto 3, que yo lo puse con base en la pregunta, la simetría de capacidades. No todo el mundo reúne el perfil adecuado, es decir, tiene que haber un perfil de puestos adecuado para cada función que se realice. No todas las instituciones tienen el mismo nivel profesional, evidentemente. Y por último, el rompimiento de la inercia. ¿A qué voy con el rompimiento de la inercia? En lugar de ser como coercitivos, también nosotros cuando tomamos algún tipo de institución, es decir, nos nombran en algún tipo de institución, deberá haber reglas de coordinación. Sé que es difícil en ocasiones, pero también irnos un poco a la normatividad que está vigente, manuales de organización, perfiles de puestos, todos, porque a veces nos topamos con reglamentos y normativa que ya no es útil, es decir, ya está fuera de norma. Ejemplo de nosotros, en la Secretaría del Estado de Tamaulipas, tenemos un estatuto orgánico del 2018, casi a partir de su creación, que pues en el Estado fue en el 2017. Entonces tenemos que actualizar, evidentemente, porque los cambios normativos, los cambios en la vida diaria se reflejan en la cuestión normativa. Inclusive hay plazas que ya ni siquiera están. Entonces en eso estamos batallando en el día a día. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Qué interesante, porque los reglamentos internos son muy importantes para la regulación del ente público. En específico, cuando hay entes públicos como las secretarías ejecutivas que se dedican a generar insumos para un comité coordinador o para dar seguimiento a una política pública, y que como política pública tiene diferentes etapas del ciclo, y que obviamente la normatividad vigente del ente no podría estar todo el tiempo de manera permanente, dado que el fin público va a ser el seguimiento a una política pública. No es lo mismo tener personal o normas para el diseño que para la implementación o que para la evaluación. Entonces es muy interesante cómo ajustar los reglamentos y la normatividad. Maestra Zaira, adelante. Gracias, yo también voy a responder. Creo que fue la misma pregunta, la voy a leer de acá. ¿Cuáles son las inercias institucionales más difíciles de romper cuando se intenta coordinar a entidades autónomas, dependencias paraestatales y órganos de control? Yo creo que la voluntad, ¿no? La voluntad creo que es lo más complejo de romperse estas inercias. Recuerdo hace algunos años en algún lugar, cuyo nombre no quiero recordar, ¿no es cierto? En algún lugar en el que estuve trabajando, y que yo decía, oigan, ¿qué les parece si hacemos tal y cual cosa? Y me decían, no, es que en este lugar todas las cosas se han hecho siempre así. Y yo, o sea, sí, digo, qué padre, ¿no? Pero ¿y qué? O sea, vamos haciendo las cosas así, vamos esquematizando, organizando, vamos estructurando, ¿no? Los procesos, ¿no? Es que en este lugar las cosas siempre se han hecho así. Me parece que en las instituciones, en los aparatos burocráticos, esto es lo más complejo, porque por más leyes, por más reglamentos que se crean, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en la voluntad de las personas que llevan a cabo los procesos y los trámites. Me parece que los órganos de control interno tienen, y creo que ese fue su espíritu, tienen una responsabilidad muy fuerte, muy compleja, y que están nadando a contracorriente, que están tratando de hacer cambios, y que a veces cambios tan pequeñitos como modificar la manera en que se hace un proceso, que se hace un trámite, puede ser la diferencia. Las unidades de transparencia, por ejemplo, bueno, que ya no van a existir como las conocíamos, y que ahora la Contraloría va a hacer este trabajo, y que voy a aprovechar para decirlo, me parece que es muy lamentable que tantos años que se trabajó en a platicar con los burócratas, de concientizarnos de la importancia de que la información no era de su propiedad, que la información, que los datos son propiedad de las personas, que hay que publicar la información porque eso hace eso hace romper justamente con estas inercias. Creo que estamos justamente en ese momento, y los órganos de control interno son los responsables de estar tratando de hacer estas modificaciones a contracorriente. Sin embargo, y pues también pues voy a decirlo, me parece que como que damos pasos hacia adelante, pero también pasos hacia atrás. Estamos hablando de estos temas que antes no los decíamos, y por otro lado, bueno, nos dice el director general de Control y Evaluación de Entidades Paraestatales del Control del Estado de Jalisco, nos dice, bueno, es que los presupuestos los hacemos con base a resultados, y si el secretario no nos dice en qué está gastando el dinero, no le vamos a dar dinero. A mí me parece maravilloso, pero también creo que es necesario que los ciudadanos, los medios de comunicación, nos enteremos, que se publique, que se dé a conocer esta información, para decir, claro, la Secretaría fulana pues le toca más presupuesto porque el año pasado demostró que sí lo aplicó. Y cuando vemos que ya no hay un instituto que evalúe o que esté revisando que la información se publique, o que una plataforma de transparencia queda en el limbo, como que hay una contradicción entre pues los pasos que queremos avanzar y la información que no podemos tener acceso. Todavía estamos en este impasse
entre qué va a pasar. La propia Contraloría en Jalisco y en otras entidades va a tener que hacerse cargo justamente de lo que tiene que ver con la entrega de información, la publicación de la información, y entonces por un lado estamos hablando de avances de los órganos de control interno que tienen este espíritu de poner orden en las dependencias, de evitar la corrupción, y por otro lado vemos un grado de opacidad que se contrapone y que no permite que el ciudadano pues sepa justamente cómo es que están tomando estas decisiones. Me parece que estamos en un momento en que hay que decirlo, hay que levantar la voz, hay que hablar de las modificaciones que se han hecho, pero también hay que reconocer que hay personas con una visión integral que está pugnando justamente porque estos procesos avancen, ¿no? Diría yo. Gracias, maestra Zaira. Pues bueno, mi parte filosófica le da absolutamente toda la razón, maestra. Mi parte como servidora pública dice, la trazabilidad está ahí, hay que buscarla y hay que hacerla visible. Maestro José Luis, adelante. Gracias. Yo voy a tratar de abordar las dos preguntas, o las tres preguntas. Señales de mejora en una dependencia o en un organismo. Dirigir con eficiencia, dirigir con eficacia y con economía. Y yo me quedo con la economía. Muy sencillo, hacer más con menos. Qué importante sería que los ciudadanos se interesaran y evaluaran los resultados de esa dependencia o de ese organismo, haciendo más con menos, cumpliendo su objeto, que sus estados financieros sean autosuficientes. Eso sería maravilloso para la sociedad. Es decir, sí, ingresan recursos, pero con los recursos que se ingresan somos autosuficientes porque contemplamos todos nuestros gastos y no requerimos de un subsidio. Ese momento creo que sería el ideal para la ciudadanía, que evaluara los resultados de a quien se debe, que en este caso son donde van a hacer los trámites, donde van a pagar el agua, donde van a hacer un trámite ante una situación lamentable como ciencias forenses. Ahí es en donde están las señales de mejora. Ahora vamos a hablar de los síntomas de deterioro. Cuando no se cumple un objeto, hay organismos, hay fideicomisos en los que ya no se cumplió el objeto, pero se siguen cargando gastos corriente. Ahí hay un gran deterioro y me ha tocado participar en la extinción de los fideicomisos o de algunos organismos públicos descentralizados que ya no cumplieron su objeto. Otro punto importante es, y me voy a enfocar un poquito en lo técnico, en lo financiero. Cuando evaluamos y revisamos y auditamos los estados financieros, un síntoma inequívoco es cuando los activos de un organismo que tiene que ver con los vehículos, con las propiedades, con todas las cuentas de cheques, con todo lo que se puede decir líquido, es inferior a sus obligaciones. Ese es un síntoma que es prácticamente imposible que pueda subsistir, porque no van a hacer frente a las obligaciones cuando no son capaces de generar más bienes. Entonces, ese desequilibrio financiero es un síntoma de deterioro. Y concluyo diciendo la segunda pregunta que viene, las inercias más difíciles de romper, que los directores y todos los funcionarios públicos acaten las disposiciones normativas. Pero luego nos encontramos con una doble y sobreregulación, y hay lagunas que dolosamente las toman en cuenta para hacer mal uso de los recursos. El aprovechamiento de esas lagunas provoca que la gente se decepcione de los servidores públicos, porque las leyes no necesariamente están todas armonizadas, y ahí hay un vacío legal que algunos servidores públicos lo han aprovechado a su favor. Gracias, maestro José Luis. Creo que estamos de acuerdo en que no hay una dimensión de la administración pública más complicada que las entidades paraestatales. Están rebasadas, son la cara a la ciudadanía
y creo que es donde se carga más una sobreregulación. Están con regulaciones federales y estatales al mismo tiempo y hay que cumplir con absolutamente todo. Maestro Félix, le cedo el micrófono. Bueno, tengo que decir la pregunta, ¿verdad? Tercera ronda. La evaluación gubernamental suele identificar patrones, retrasos, opacidad, fallas de control interno, procesos sin evidencias. ¿Cuál es el patrón que más se repite en las entidades paraestatales de México? Esa es una pregunta. La siguiente es, ¿qué indicadores o señales permitirán saber si realmente estamos avanzando hacia administraciones públicas más simples, accesibles y centradas en las personas? Siéntase libre de contestar cualquiera de las dos preguntas. Muchas gracias, maestra. Un poco retomando el tema que hablamos sobre la falta de armonización de normas, es esta, se llama contradicción normativa, antonimia jurídica, por decirlo así. A veces hay, por increíble que parezca, en alguna ley existen funciones, en nuestro caso, por ejemplo, hay una secretaría que en la ley de entidades paraestatales está activa y en la ley del sistema no, y viceversa. Entonces existen estas contradicciones normativas donde generan en ocasiones pues situaciones pues de incompetencias. Pero bueno, voy a un poco abordar la pregunta 5, voy a citar un poco a uno de mis autores favoritos, Francis Fukuyama, que es un filósofo que escribió lo del orden político, Political Decay se llama. Él menciona algo muy cierto y voy a tratar de extraer lo más apropiado. El patrón más recurrente es la brecha entre el diseño formal y la capacidad real de operación. ¿A qué voy con esto? En papel sí, el diseño está perfecto, pero en la práctica pues no hay la capacidad de operación para poder obviamente llegar al fin para la creación, por lo que se creó esa entidad. Entonces tenemos instituciones que existen evidentemente, pero sin la capacidad para cumplir su propósito. Es decir, existe duplicidad de funciones con otras, hay obviamente procesos sin evidencia, controles internos sin autonomía, y para muestra un botón está la Agencia Espacial Mexicana, por ejemplo, creada en el 2010, que tiene como propósito obviamente ver las cuestiones espaciales, cuando México ha ido al espacio. Entonces son estas, digamos, elefantes blancos institucionales que lo que generan son recursos, porque al final se devenga un sueldo, hay obviamente recursos humanos, administrativos, financieros, de toda índole, bienes muebles, inmuebles, etcétera, que obviamente se pueden destinar para otros propósitos. Entonces, creo que esa será mi aportación hasta ahorita y agradecerle la pregunta que me hizo. Gracias. Gracias, maestro. Continuamos, maestra Zaira. Adelante. A ver. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico de lo que existe, de lo que tenemos, de las dependencias de las paraestatales, de los organismos que tenemos y cuáles existen y cuáles sirven. Me parece que se han tomado decisiones políticas a nivel federal y a nivel estatal, diría más a nivel federal, donde desaparezco organismos, instituciones, secretarías, pues porque se oyen muy neoliberales, ¿no? O sea, porque se oyen como que no se ajustan y entonces las elimino y creo nuevas dependencias, sin revisar si esas dependencias eran necesarias o no. Y luego tenemos dependencias, como la que nos acaba de decir el maestro, pues que están ahí, que son elefantes blancos, que hay quienes trabajan, cobran, sin hacer absolutamente nada. Entonces, primero lo que tendremos que hacer es un diagnóstico. Me parece que no se ha hecho, me parece que se están eliminando y creando con visión política sin analizar cuáles son las funciones y las necesidades que se tienen como país de las dependencias. Habrá otras que requieren modificación. Si quieren cambien el nombre, no importa, el nombre no nos importa tanto, lo que nos importa son las funciones de esas dependencias. Si hay dependencias, organismos paraestatales que se requieren, pero que a lo mejor es necesario hacerle cierta modificación, que a lo mejor es necesario meterle mano
con bisturí, muy delicadamente. Es necesario meter la mano a la ley para que se armonicen las leyes y no haya este choque de normativas, como también nos acaban de explicar, que se haga. Y si es necesario crear nuevas dependencias, por las nuevas necesidades también. Pero lo que está pasando es que existen dependencias que están ahí, que no sabemos qué hacen, y que se han creado nuevas para que se escuchen bien en el papel o se ajusten o se alineen a la visión política de determinado gobernante o partido político. Cuando nos mandaron lo que íbamos a platicar aquí, hablaban al inicio de la pertinencia de la ley para eliminar trámites burocráticos. Y la verdad no había leído la ley, me puse a leer la ley y dije, pues como que se oye bien, ¿no? Como que se oye bien, pero los trámites burocráticos no se deben eliminar, se deben agilizar, se deben mejorar, o sea, los trámites los tenemos que hacer, la burocracia no es mala. Lo que se ha hecho mal, o lo que ha hecho que la burocracia sea tan engorrosa, tan enfadosa, que todos deseemos no ir a sacar, bueno, el INE es diferente porque sí lo hace rápido, a sacar cualquier trámite, pues es que los burócratas nos contestan feo, después de hacer horas de fila nos dicen, uy, no, le falta una copia de no sé qué, ¿no? Le falta una copia de su acta de función, digo, pues no me he muerto, no, pues no importa, tiene que traerla. Entonces, yo creo que esta ley, y vuelvo a lo mismo, ¿por qué crear una ley para eliminar y no para mejorar o eficientar, ¿no? Bueno, esta ley me puse a leerla. A mí lo que me preocupa, para no prolongar más esta participación, me preocupa el tema de protección de datos personales, porque se van a crear expedientes completos de cada uno de nosotros, y el gobierno federal es el que va a tener, porque los gobiernos municipales y estatales tendrán que entregarle toda la información a la federación. A mí me preocupa mucho que el gobierno federal tenga tanto control de nuestros datos personales. Qué padre, qué bueno, es necesario que se agilicen los trámites, perfecto, que obliguen a las dependencias a no estarnos pidiendo nuestra acta de nacimiento cuando ellos lo mismo la tienen, eso está maravilloso. Pero crear un expediente tan obeso, tan complejo de una persona, y que esté en línea, que esté en internet, y que personas, ojos humanos, ¿no?, que no sabemos qué pues, intereses puedan tener, esté ahí, a mí me preocupa. Me parece que el espíritu de la ley es bueno, esta ley para eliminar trámites burocráticos, me parece que el espíritu es bueno, pero me parece que la letra chiquita aún no está clara, y a mí me preocupa, y creo que, bueno, este tipo de normas cuando se explican, o mejor dicho, cuando se presentan en lo general se oyen muy bien, pero cuando te las explican o cuando las empiezas a ver a detalle es cuando pues nos preocupamos. Nada más para concluir, yo diría que sí hay que hacer cambios, como que por un lado en el discurso nos dicen que que las decisiones que se toman, los cambios, las adecuaciones, las normas son en beneficio del ciudadano, pero a la hora de aplicarlo encontramos esto, que nuestros legisladores no se meten a detalle para que no haya confrontación o no haya este choque de normas, ¿cómo lo dijo? Antonimia jurídica. Antonimia jurídica, gracias. Que no existan este tipo de contradicciones. Y por otro lado, pues sí hay un avance, al menos en la intención en beneficiar al ciudadano, pero sigue como que no avanzando de manera correcta. Yo creo que se podría podríamos partir de un mejor piso si existiera un diagnóstico, y a partir de ese diagnóstico tomar decisiones. Gracias, maestra Zaira. Me hizo recordar una presentación que tuvo mi secretario técnico sobre este malestar social respecto a los trámites, que tiene un nombre, querulancia. Querulancia es un malestar social, la decepción que tiene una persona cuando está en una ventanilla y le cambian los requisitos y tiene que regresar 2000 veces, y como servidor público, como institución pública, perdemos la sensibilidad de no sabemos cuánto recurso y cuánto trabajo le costó a esa persona ir 2 veces a la ventanilla para que la institución no tuviera
los criterios y los requisitos correctos y existiera arbitrariedad, y que no implica una mala intención, solamente una mala planeación y una mala exposición de los trámites. Que redundancia es, a mí me gusta mucho la palabra porque aunque expresa algo muy negativo, define de manera conceptual un sentimiento que puede incluso llevar a la revuelta social, porque puede existir tanto malestar social respecto a ciertos trámites o a ciertos servicios, sobre todo cuando son servicios, por ejemplo en la pandemia, con la atención a la pandemia, que era un mal generalizado, en donde de un momento a otro puede haber un estallido social dado el malestar que se genera a partir de la mala calidad de los servicios públicos. Muchas gracias, maestra. Maestro José Luis, adelante. Gracias. La evaluación, ¿cómo identifica los retrasos, fallas y opacidad? Fíjense que nos hemos encontrado a nivel de auditorías ocurrencias de gestión, no con mala intención, pero ocurrencias, decisiones que se toman sin aplicar y sin haber estudiado la normativa que se debe de implementar en esa dependencia o en ese organismo. También nos hemos encontrado con una ignorancia de gestión. La gente no sabe, y no sabe porque no se actualiza y no se quiere actualizar en la normativa que debe de estar aplicando. Y eso le trae como consecuencia, claro, observaciones de cargo. Y sabemos que la ignorancia o el desconocimiento de la ley no implica o no le va a exhibir del cumplimiento de la misma. Y luego son los inconvenientes cuando se sienten sorprendidos por las observaciones que hacemos nosotros. También decir que no se toman en cuenta las decisiones presupuestales con el análisis de riesgo. Yo estoy hablando de las fallas y de las opacidades que nos hemos encontrado en gobierno. A nivel presupuesto pasa que se paga lo indebido o se paga lo que no está contemplado que se debe de pagar. Por ejemplo, una multa, un cargo por no haber hecho una actualización. Eso no está contemplado en ningún capítulo presupuestal, no existe. Sin embargo, se paga. ¿Por qué? Porque se tiene el recurso. Luego entonces viene la auditoría y claro que se observa con ese cargo y luego se hacen los créditos fiscales. ¿Qué es lo que más le duele a un gobierno? Pues hay muchas áreas de oportunidad. La obra pública, algo tan blanco, tan sencillo, tan bondadoso que debe hacer un gobierno, el procurar el bienestar común, ahí es donde hay una área de oportunidad en el tema de obra pública. ¿Por qué? Pues por los contratistas, por la calidad, por los tiempos, por los precios. Hay una gran oportunidad en la obra pública. Y otro punto importante son las adquisiciones. Pero déjenme decir también algo bueno. Hoy Jalisco cuenta con una ley de compras, que viene precedida de una ley de adquisiciones, en donde en conjunto es un comité colegiado, donde participa el gremio empresarial, el gobierno, la Contraloría y sobre todo el testigo social. No podemos afirmar que todo es perfecto, pero hoy les puedo decir que a los comités en donde yo he asistido llegan los sobres cerrados con una propuesta económica y con una propuesta técnica y certificamos que está cerrado y sellado y validamos que la mejor opción sea la contratada y validamos que se publicó al mejor, no al mejor, a quien cumpla los requisitos, y eso creo que son avances que tenemos que tomar en cuenta. Por último, déjenme decirles las señales que indican avances en la función pública. ¿Cuáles son los avances? Vamos viendo el termómetro social, preguntémosle a la gente qué es lo que opina, si cumplió su trámite o no. Generemos encuestas para que se tomen decisiones a nivel
constancia, acompañamiento, corrección a las entidades paraestatales, ¿no? ¿Cuál es la parte humana, cuál es la parte organizacional, la jurídica, la tecnológica? Digamos, en tu experiencia como directivo de esta gran institución de la Contraloría, estimada Zaira, preguntarte, como periodista, ¿cuál es tu mayor esperanza en la sociedad o en el sistema, no en el sistema político, no de esta Zaira? Estaba estructurando mi respuesta, pero a ver, ¿cuál es la esperanza que tengo? Bueno, yo lo que diría es involucrarnos, ¿no? O sea, conocer, yo sí creo y me preocupa un país tan polarizado, y no me preocupa porque estemos polarizados, me preocupa porque no cuestionamos esas afirmaciones que hacen, porque no cuestionamos esas leyes o reformas que se crean, porque no cuestionamos cuando desaparece una secretaría, un instituto, una norma, cuando abrogan una norma. La esperanza que yo tengo es que como ciudadanos, que como mexicanos, que como jaliscienses, cuestionemos, pero no cuestionemos de confrontar, de oye, o en las redes sociales, no peleemos en las redes sociales, sino que vayamos al origen, que cuestionemos, que revisemos cada una de esas normas que se están creando o de esas normas que se están abrogando, si eran verdaderamente necesarias o no, y a partir de eso tomemos decisiones. Yo lo dije en muchos momentos y fue una discusión que tuvimos, Gil, en algún momento, y era ¿cómo era posible que cuando se advirtió la posibilidad de la desaparición del INE, muchos mexicanos salimos a inconformarnos, a manifestarnos, no importaba de qué partido político o en dónde trabajabas? Muchas personas realmente sentíamos que estábamos perdiendo una institución por la que se había pugnado, se había luchado y a la que habíamos llegado después de décadas de trabajo, no digo de lucha, porque yo creo que hay que quitarle esas connotaciones de pugna. Y cuando desaparece un instituto como el de transparencia, pues ahí 20 personillas, 20 jóvenes, no tan jóvenes, pues levantábamos la voz y escribíamos y hablábamos, y la gente, el cúmulo de personas, pues, ¿qué es el INAI? Pues no sabemos, ¿para qué sirve? No sabemos. Si realmente nos involucráramos, si viéramos para qué servía, si hiciéramos solicitudes de información en su momento, y ahorita no sabemos cómo las vamos a hacer, pues sentiríamos que nos están quitando algo, ¿no? Sentiríamos que se trabajó, que pugnamos por consolidar un instituto como el INAI, cuando sí lo sentíamos con el INE, porque todos tenemos una credencial de lector y nos sirve para algo, ¿no? Y nunca entendimos, o muchas personas no sabían para qué servía hacer solicitudes de información. Me parece que ese es el llamado que yo hago a las personas. No importa no importa en dónde trabajes, no importa qué partido político le vayas, no importa si estés de acuerdo o no con cualquier política pública. Yo creo que lo que sigue a partir de este momento, y creo que con eso podríamos bajar, disminuir las discrepancias, esta confrontación que a mí a veces me asusta, de estás a favor, estás en contra, estás conmigo, estás en contra de mí. No, vamos viendo qué tenemos, qué leyes tenemos, cómo funcionan. Esto que está diciendo realmente me va a servir, es en mi propio beneficio. Esa es la esperanza que yo tengo, Gil, la respuesta a la pregunta que haces, como periodista, como estudiosa de las políticas públicas. Esa es la esperanza que yo tengo, y el llamado que yo haría, aquí en cortito o muy grande, es involucrémonos y vamos tomando decisiones. No seamos viscerales de ¿estás en contra o estás a favor? ¿Está bien o está mal? ¿No? Creo que ese sería mi comentario. No sé.
Gracias. ¿Qué aprendizajes, maestro Gilberto? Híjole, muchos en el plano profesional, la verdad es que serían innumerables, ¿no? Pero puedo decir, a nivel de auditoría hemos aportado con nuestras revisiones las mejores prácticas, que ya no sucedan esas observaciones que a lo mejor no son con intención, pero como lo comenté, son por ignorancia, pero que al final de cuentas perjudican y manchan la imagen de un gobierno. Cuando nos pusimos a auditar hace poquito un organismo muy sonado en la glosa, y nos decían, pero ¿por qué son tan insistentes ustedes? Ni siquiera son sus recursos. Les contestamos, no son de nosotros, pero nos pagan para cuidarlo. Y cuando hemos visto que los recursos del Estado son mal utilizados o para otros fines como un desvío, la de las cosas es que pareciera que nos lo hacen a nosotros. Porque a mí me dijo mi papá un día, mira, si lo tuyo lo cuidas, cuando tengas algo ajeno, cuídalo más. Y ese criterio la verdad es que sí se ha tratado de implementar y somos como cazadores tratando de tener mejores prácticas, que no se cometan abusos y lograr reintegros. Y les pongo una anécdota. Auditamos un organismo en el ramo médico. Y yo estoy seguro que los titulares, que son doctores, pues andan viendo enfermos, andan viendo a lo mejor el equipo médico con el que se va a operar, no andan viendo documentos. Eso lo deben hacer los abogados, los administrativos, los contadores. Pero luego pasa que hubo un evento en donde se generó una vinculación para que se aportaran equipo médico y fue en beneficio del organismo, Pero el problema es que en contraprestación el organismo les otorgó botellas de vino como un obsequio, como una muestra de gratitud. Y me decía el director, doctor, no veas el árbol, ve el bosque. El problema es que el árbol es parte del bosque y yo no cuestioné el objetivo ni el resultado excelente, pero el método para hacerlo completamente observado. ¿Por qué? Porque hay una ley no disciplina financiera, de austeridad, que prohíbe tácitamente el poder erogar en bebidas alcohólicas. Entonces, el doctor indignado, porque no le solventamos, terminó reintegrando el recurso, No para nosotros, insisto, que marca una precedencia hacia la sociedad y hasta el organismo que nos debemos, en donde la ignorancia, la imprudencia o a veces el abuso, que se pague. Muchas gracias. Gracias, Gilberto. Pues bueno, yo te voy a hablar desde mi óptica, yo creo que hasta desde una cuestión de catarsis. Yo creo que cuando yo llegué como secretario, no tengo mucho tiempo en la institución, tengo escasos 6 meses, yo me encuentro con varias cosas. La primera de ellas, era un sistema utilizado para fines particulares. Era una situación donde no se le daba, como lo cité hace un momento, el propósito clave, la mística del sistema. Estamos hablando que en 2017 se implementa el sistema en Tamaulipas y 2025 no se había implementado ninguno de los sistemas que lo controlan. Pues estamos hablando que empezamos de cero. Con 0% de avance en torno a todos los entes. Somos 208 entes, de los cuales ninguno estaba conectado a la plataforma digital nacional. Para mí era obviamente verlos a ustedes como Jalisco, que tienen un avance increíble, Michoacán, Estado de México. Yo decía, esto es un gran reto, esto es una situación que se tiene que homologar. Poco a poco, ¿no? Dicen, paso a paso se llega lejos, ¿no? Entonces, el primero de los retos es, para mí, yo creo que implementar el sistema S1 en los 43 municipios. Entendemos que los municipios en Tamaulipas hacen las declaraciones patrimoniales en papel.
Si se mojan, por ejemplo, o si hay un incendio dentro de la cabecera municipal, pues ya no tienes ningún antecedente. Entonces, apenas tenemos 10 municipios que se han obviamente adherido al S1, que es el de declaraciones patrimoniales, para obviamente estar en la plataforma digital nacional. Entonces, tenemos mucha resistencia, como lo mencioné con antelación, pero yo creo que coordinadamente y utilizando como estas analogías de caso con otros sistemas, por ejemplo Jalisco, Michoacán, Estado de México, que para mi parecer son los más avanzados hasta ahorita, podemos hacer maravillas, la verdad, porque es un sistema sumamente noble. Y también quitar un poco el concepto de anticorrupción. Cuando tú llegas a un ente, dices anticorrupción, no, es que es una cuestión de tipo coercitivo. No es coercitivo, es nada más para coordinarse y eficientar toda la información, creo yo, desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, esa es mi aportación. Tenemos mucho por hacer y, bueno, muchas gracias. Gracias, maestro. Pues yo les agradezco mucho la participación. Siempre es de mi total reconocimiento cuando son servidores públicos que están en posiciones que no son tan difundidas porque no son tan comprendidas socialmente. Es decir, es muy complicado que socialmente se entienda que es una entidad paraestatal y más que es una evaluación a una entidad paraestatal, que es el combate a la corrupción, que suena tan común pero tan complicado al mismo tiempo. También la crítica al Estado siempre es bienvenida, siempre necesitamos que se fijen los límites desde fuera de nosotros mismos como servidores públicos. Así que les agradezco mucho en nombre de la Secretaría Ejecutiva, en nombre del Comité de Participación Social, del Colegio de Jalisco, del Colegio de Notarios, su participación, y le cedo la voz al secretario técnico Gilberto para la entrega de reconocimientos. Muchas gracias, doctora Fátima Fernández, directora de Coordinación Interinstitucional, por el trabajo realizado no solamente en la moderación, sino en el pensar este stand, junto con el Comité de Participación Social, estimada Neira, por aquí estás, con el Colegio de Jalisco, el Colegio de Notarios. Ahí miren, aquel librito conmemorado, ahorita precisamente que hablaba José Luis de las entidades paraestatales, habla precisamente del estudio en Jalisco. Llegamos a esta actividad y es propiamente el cierre por parte de la Secretaría Ejecutiva de los paneles, presentación de libros, conversatorios. Sigue el stand, sigue el colegio, sigue el Comité de Participación Social, el Colegio de Notarios, pero la Secretaría Ejecutiva, con este panel terminamos y no pudimos haberlo hecho de mejor manera que con tres grandes personas, aliados y aliadas estratégicas, con la Contraloría del Estado en la persona de José Luis Ayala, que representa a la maestra Tere Brito, la Contralora del Estado de Jalisco, quien nos une un acompañamiento desde el nacimiento del sistema. Tener a Zaira es un placer porque la escuchamos en el radio, la leemos en las columnas, en los artículos, la vemos en televisión y es una voz aguda, crítica, pero acompañante y propositiva. Y me da mucho gusto tener a uno de los secretarios técnicos con el menor tiempo dentro del sistema, el maestro Félix, pero que llega a agarrar una estafeta que a nivel nacional representa mucho que Tamaulipas esté impulsando los trabajos en el sistema. Estimado Félix, esperemos que los meses pocos que llevas en el sistema te permitan impulsar y relanzar el sistema desde Tamaulipas y cuenta con Jalisco. Le quiero pedir a la maestra Neira Josefa Godoy si nos acompaña para hacer esta entrega, y también al maestro Miguel, por favor, quienes son la maestra Neira, que es la presidenta del sistema y del Comité de Participación, y el maestro Miguel, integrante y futuro también presidente. ¿Quieres comentar algo, estimada Neira?
No, bueno, ya lo ha comentado usted todo con puntualidad. Estuvimos escuchando todas y cada una de las intervenciones de las personas que formaron parte de este nutrido plan. Nos llevamos las notas puntuales que aquí nos indicaron cada uno desde sus espacios de representación y desde la alta responsabilidad jurídica que tienen. Para nosotros es un honor que estén aquí en este espacio, que hagan suyo, que se sientan parte del sistema estatal, del gran sistema nacional del que formamos parte íntegra. Y me voy a permitir, si me da autorización aquí el maestro Gilberto, dar lectura a este reconocimiento. Lo entregan las instituciones Colegio de Jalisco, Academia Jalisciense de Derecho Notarial, el Sistema Estatal Anticorrupción, por supuesto la Secretaría Ejecutiva, el Comité de Participación Social, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, se otorga el presente reconocimiento al maestro Félix Luis Velasco Arévalo, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas, por esta interesante disertación titulada Inteligencia Institucional del Estado, Evaluación y Anticorrupción en Tiempos de Cambio Político. Muchas felicidades, maestro. Para el otro, estimado secretario, voy a pedir, como en la primaria, hacer primis, porque ya todo lo que iba a decir yo, pues me robó las palabras la maestra Mayra. Entonces, meramente, como en las votaciones, me sumo a la votación correspondiente de la presidenta. A mí me toca dar el reconocimiento. Bueno, primeramente decirles que me da mucho gusto ver caras conocidas, esa es la realidad. Esta gran familia que han pasado años y años y seguimos en un tema y en otro, pero aquí seguimos al pie del cañón, y me toca darle reconocimiento a una académica y periodista que con mucho gusto, mucho agrado, puedo presumir que es mi amiga además, Zaira Yael Ramírez García. Muchas gracias. Y finalmente, me permito yo entregarle el reconocimiento a una persona que, como bien decía la doctora Fátima, es tal vez callada, no es muy visible, pero es muy activo y muy dinámico y muy trascendente en su labor para todo el sector paraestatal del Estado de Jalisco, al maestro José Luis Ayala Ábalos. Muchas gracias, José Luis. Y bueno, pues el que mucho se despide es que no se quiere ir, pero ya nos llegó la hora y llegan los siguientes trabajos. Muchas gracias pues a quienes vinieron desde tan lejos, gracias a la familia del secretario técnico que nos acompaña, a su esposa que nos acompaña por aquí, y les recordamos a todos y todas los transeúntes se acerquen aquí al módulo del derecho a saber. Tenemos a la venta un acervo bibliográfico del Colegio de Jalisco, literatura, historia, política, administración. Es una gran adquisición para la FIL. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.